Muy buenas noches, buenas tardes a todos, hermanos de Latinoamérica. Es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a esta que es nuestra última actividad científica, espero, del año, muy cerquita ya de las fiestas de fin de año, de la Nochebuena, del Año Nuevo. Eh, este webinar tan gentilmente organizado por la Sociedad Salvadoreña de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Vamos a ver esta noche un tema súper interesante, el tema sobre las ventajas de la cirugía bariátrica en las mujeres embarazadas y en las mujeres en edad gestacional, por supuesto. Quiero aprovechar estos minutos iniciales para desearles a todas sus familias y a todos sus seres queridos una hermosa Nochebuena llena de paz, llena de amor, muchas bendiciones para el próximo año y que, bueno, todos los sueños de cada uno de ustedes se hagan realidad. Otto, te dejo con la coordinación del webinar. Muchas gracias, doctor Aparicio, y gracias a IFSOLAC por el espacio para que El Salvador pueda presentar o pueda tener la oportunidad de presentar ante un público tan diverso y tan importante como es el público que nos acompaña ahora en este webinar. El escoger este tema ha sido realmente pensando mucho en uno de los temas que realmente son importantes y son muy valiosos a la hora de escoger a qué pacientes se le van a hacer y por qué se les van a hacer cirugía bariátrica. Sabemos que la población de mujeres en edad fértil cada vez es mayor y al igual que la población mundial, cada vez va siendo un poquitito más y más candidata a cirugía bariátrica debido a que ha aumentado progresivamente la obesidad. Y es por eso que ACEDES, Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador, ha escogido este tema como el tema de esta, como dijo perfectamente el doctor Aparicio, esta última charla académica de IFSOLAC, ¿verdad? Al igual que él, me quiero sumar a desearles a todos desde ya una feliz Navidad y el mejor y el más próspero de los años 2025 para cada uno de ustedes, que sea lleno de muchos éxitos. Les presento a continuación, en primer lugar, al doctor Rigoberto Mendoza Chávez. Él es ginecólogo obstetra salvadoreño, graduado de la Universidad de El Salvador. Sacó su especialidad en cirugía y ginecología y obstetricia del hospital más grande de ginecobstetricia de El Salvador, el Hospital de Maternidad, y ha participado en innumerables cursos y capacitaciones alrededor de prácticamente toda Latinoamérica y en algunos casos hasta en Europa. Tiene más o menos 6 años de estar trabajando como docente de nuestro diplomado de laparoscopía avanzada y también de estar como parte del equipo integral de Interlap. Así que los dejo con el doctor Rigoberto Mendoza Chávez y pues el tema, como les decíamos, la cirugía de obesidad en mujeres en edad fértil, más allá de la necesidad de embarazarse. Adelante, doctor Mendoza. Buenas noches. Solo permítanme compartir. Buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir esta noche. Después de haberlos escuchado y ver a algunos interactuar antes, gracias. El día de ahora vamos a abordar un tema bastante interesante acerca de los beneficios de la cirugía bariátrica en la mujer en edad reproductiva, más allá de la pérdida de peso. De todos es conocido pues que el médico ginecólogo prácticamente es el médico de cabecera de la paciente fémina y a lo largo del ejercicio médico nosotros la obesidad representa un verdadero reto para el abordaje de este tipo de pacientes. Yo creo que independientemente de la especialidad médica que tengamos, la obesidad representa
un verdadero reto. En este caso particular para nosotros, tanto antes, durante y después de la vida reproductiva, representa un verdadero desafío para nosotros. En este caso particular nos vamos a enfocar en la paciente en edad fértil. Como hemos visto, pues el incremento de la obesidad en el mundo en edades más tempranas ha tenido un impacto negativo, especialmente en las mujeres en edad reproductiva. De todos es conocido pues que los cambios en la actividad física, los cambios nutricionales, el sedentarismo, el desbalance que existe entre el aporte nutricional y las ganancias de peso, pues se ha venido marcando en los últimos años, y tanto es una preocupación para la OPS como para la OMS, especialmente enfocado en aquellas pacientes en edad reproductiva, porque esto ha disparado lo que son los índices no solo de morbilidad, sino que también de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿verdad? De tal forma que la fertilidad y las tasas de embarazo de riesgo pues han aumentado, ¿verdad? Y también la incidencia de niños con bajo peso al nacer y también de niños pretérminos, y los índices de cesárea también se han aumentado. Todo esto pues nos ha hecho reflexionar a nosotros como ginecólogos y como obstetras que estamos ante una verdadera desafío, ¿verdad? Para nosotros. Y yo creo que la medicina ha venido luchando en los últimos años buscando mejorar los estándares, de buscar el mejor perfil para aquella paciente que busque el embarazo. Pues nosotros idealmente como ginecólogos quisiéramos ver una paciente con un índice de masa corporal de 28, sería lo ideal. Sin embargo, pues la gran mayoría de pacientes no es la realidad, especialmente para la región de nosotros. En estos casos, muchas pacientes ya no llegan a los controles prenatales embarazadas, ¿verdad? Y eso pues obviamente ya es un reto que no solo nos toca luchar con la paciente, con de por sí las morbilidades asociadas a la obesidad, sino también con un embarazo. Pues es así como la cirugía bariátrica ha venido tomando auge, ¿verdad? Y se ha convertido en una herramienta clave para el manejo de la obesidad severa, especialmente en aquellas pacientes que no han obtenido resultados efectivos con otros tratamientos. Pues de todos es conocido que la paciente más beneficiada es aquella que tiene un índice de masa corporal arriba de 40. También se ven beneficiadas otro grupo de pacientes con índice de masa corporal arriba de 35, pero que está asociado con las comorbilidades. Y últimamente se ha metido un tercer grupo, ¿verdad? En estudios que estamos viendo de que se benefician aquellas pacientes con índice de masa corporal menor de 35, especialmente en aquellas pacientes, en aquellos grupos de pacientes que tienen problemas para conseguir un embarazo, en aquellas pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes, tienen trastornos de dislipidemia o trastornos hipertensivos antes de la gestación. Pues más allá de la pérdida de peso, la intervención quirúrgica tiene un impacto significativo en la salud en estos tres ejes principalmente de la paciente en edad reproductiva, que es metabólica, endocrina y psicológica, lo que la posiciona como una verdadera opción terapéutica integral. Cuando hablamos de integral, pues obviamente lo tenemos enfocado a lo que es el equipo médico, ¿verdad? Que esto va de la mano, no es solo del cirujano bariatra, sino que va de la mano también con el nutricionista, con el psicólogo y el ginecólogo. Pues la prevalencia de la obesidad en mujeres en edad reproductiva pues es un problema global, como lo mencionábamos al inicio. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco y podemos ver que para América Latina y el Caribe en promedio andan entre un 30 y 40% de pacientes con problemas de obesidad. En Estados Unidos aproximadamente el 39% según la CDC en el 2022. Y en el caso particular de nosotros, ¿verdad? Es de un 37.9% según los datos estadísticos del Ministerio de Salud en el año 2023. Como podemos ver, es una tasa bastante alta de obesidad y los rangos andan entre un 30 y 40% en promedio en nuestra población.
aquí viene una interrogante de cómo impacta la obesidad en la fertilidad, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente tenemos 3 ejes fundamentales que se ve afectado en toda paciente obesa. El primero quizá es una alteración o una disregulación en los aspectos hormonales. Segundo lugar, el impacto que todo esto tiene a nivel ovárico. Y el tercer componente es el impacto que estos 2 últimos tienen a nivel endometrial. ¿Cómo vemos las alteraciones hormonales, verdad? Pues la obesidad afecta lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y esto genera una alteración en la secreción de las gonadotropinas ya conocidas, lo que es la FSH y la LH. Especialmente estos 2 tipos de gonadotropina son las que están involucradas en el eje ovárico, es decir, las que participan en el proceso de reclutamiento, desarrollo, maduración, ¿verdad? Y hacer todo lo que es el ciclo ovárico. Y esto obviamente al estar alterado, pues las pacientes tienen alteraciones en las concentraciones de estrógenos y andrógenos que nos llevan a una anovulación, es decir, pacientes que no van a estar ovulando. En las mujeres con obesidad, la anovulación y los ciclos menstruales irregulares son comunes y dificultan la concepción. De todos es conocido que es el principal motivo de consulta de estos tipos de pacientes, ¿verdad? Luego tenemos este otro componente que es el síndrome de ovarios poliquísticos, bien dicho síndrome, ¿verdad? Porque son un montón de factores que están involucrados en esto, pero la obesidad es uno de los fuertes componentes que nosotros estamos viendo en estos tipos de pacientes. Tanto que al inicio, con el diagnóstico de esta patología, pues los médicos empezaron a observar que había unos comportamientos en las pacientes obesas con aumento en el vello corporal que estaban asociados con este tipo de trastornos y empezó a llamarles la atención y empezaron a estudiarles. Con el paso de los años se ha demostrado obviamente que en estos tipos de pacientes lo que pasa es que hay un aumento en la resistencia de la insulina y esto pues obviamente por las disregulaciones en la ovulación lo que genera pues un hiperandrogenismo y esto pues altera lo que son los procesos de ovulación y obviamente impacta en lo que es la fertilidad de la paciente. ¿Qué otro aspecto afecta la obesidad? Pues disminuye la calidad ovocitaria. Hoy hay estudios, obviamente, y está demostrado de que esto impacta en la paciente en etapas tempranas. Sabemos que la obesidad puede ser inclusive al momento del nacimiento, ¿verdad? O desarrollarse en el transcurso de la vida de una paciente. Las pacientes, la reserva ovárica está demostrada que está afecta la epigenética de la calidad del ovocito primario y obviamente que el proceso de maduración se ve alterado y esto se debe a los factores inflamatorios crónicos que se ha encontrado en el paciente obeso y al estrés oxidativo que genera la resistencia a la insulina y todas las alteraciones metabólicas que están asociadas con esto. Y el tercer componente que hablábamos es el impacto que tiene sobre el ciclo endometrial en la paciente. En la paciente obesa tenemos 2 problemas los ginecólogos. El primero es que son pacientes que a veces se manifiestan con bastante sangrado, ¿verdad? Y en segundo lugar tenemos aquel grupo de pacientes que no ven sangrados, pero al hacerles los chequeos ginecológicos constantes tenemos el principal problema que son las hiperplasias endometriales. Como todos sabemos, la obesidad va de la mano también con el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, pues obviamente está asociado a un exceso en el estímulo del endometrio. Por eso que toda paciente obesa con una hiperplasia endometrial deberíamos de derivarla con el ginecólogo, pues obviamente para que le haga los estudios correspondientes y la evaluación, especialmente para las tomas de biopsia, porque están asociados con lo que son las hiperplasias endometriales, las simples, complejas, las que tienen atipias, sin atipias y los carcinomas, ¿verdad? Pero esto pues es tema de otro, sin embargo lo traemos a consideración porque es uno de los principales problemas. ¿Qué pasa en estos tipos de pacientes en edad reproductiva? Obviamente el endometrio crece demasiado, hay un montón de factores inflamatorios en la zona
y eso lo que hace es que dificulta la implantación del blastocisto tardío en la cavidad endometrial, y es lo que termina generando los problemas de fertilidad o subfertilidad. Como podemos ver en un enfoque o en un brochazo global acerca de la obesidad y el impacto que tiene, es un verdadero reto para el ginecólogo preparar a esa paciente para la etapa de la fertilidad. Y una vez tenemos esa paciente lista, pues también si esa paciente se embaraza, también viene otro problema, ¿verdad? Está demostrado que la obesidad, ¿verdad? Hay datos estadísticos en la mayoría de estos tipos de problemas que voy a mencionarles, que la obesidad aumenta la morbilidad de estas pacientes, especialmente si estas pacientes ya tienen obesidad y tienen diabetes, son hipertensas, etcétera, previo al embarazo, cuando viene el proceso de la gestación, los mismos cambios fisiológicos y hormonales que se producen del embarazo vienen a acentuar la patología previa que ya tenemos, ¿verdad? Pero si no la tienen, también está demostrado que estos tipos de pacientes, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, que puede aumentar hasta 30 veces el riesgo de desarrollar diabetes gestacional o intolerancia a los carbohidratos durante la gestación. Como lo podemos ver, este realmente representa un verdadero reto de salud, es un verdadero problema, un serio problema que impacta la economía de muchos países en cuanto a la mantención de los costos en estos tipos de pacientes que hacen uso de los servicios. Entonces, si tenemos aquellas pacientes que ya tienen todos estos factores de riesgo y logran concebir el embarazo, nosotros hemos visto que hay unas pérdidas gestacionales tempranas. Especialmente estos tipos de pacientes, las pérdidas los presentan en las primeras 8 a 10 semanas, ¿verdad? Sin embargo, pueden presentarse en el transcurso del embarazo a otros tipos de complicaciones. Pero las pérdidas tempranas, especialmente el aborto espontáneo, se presenta en las primeras semanas de gestación. ¿Qué otros problemas tenemos? Pues los trastornos hipertensivos del embarazo. Ahí hablamos de aquellas pacientes que pueden desarrollar hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, etcétera, y todas las complicaciones que esto trae. También la diabetes gestacional, como lo mencionábamos, hay una mayor incidencia de este tipo de patología en la paciente gestante, y las infecciones del tracto genital inferior, especialmente, y del canal vaginal, que son capaces de generar modificación de la acidez del canal vaginal. Eso también viene a unarse a los cambios hormonales que se dan durante el embarazo, que generan los microambientes adecuados para que otros patógenos, inclusive formadores del tracto genital inferior, se facilite la infección para generar especialmente las infecciones de vías urinarias, que son los principales factores causales de pérdidas tempranas de embarazo. Aquí traemos una tabla comparativa donde podemos comparar entre lo que es, valga la redundancia, entre la mujer obesa, ¿verdad?, y las pacientes con peso normal. Aquí podemos ver, es impresionante la cantidad de las pérdidas gestacionales tempranas. Vemos una relación de 25 a 10. En los casos de la preeclampsia, una relación de 10 a 5. La hipertensión crónica o la hipertensión gestacional de una relación de 20 a 8. La diabetes gestacional de 15 a 3. Las infecciones postparto de 10 a 5. Y las infecciones de vías urinarias de 8 a 2. Como podemos ver, pues los factores de riesgo que están asociados con estos tipos de pacientes son altos y los márgenes pues son marcados. Y como les mencionaba, esto representa un verdadero reto para el ginecólogo, porque lo ideal fuera pues que estas pacientes llegaran a una charla preconcepcional para prepararlas para el proceso del embarazo. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes nos llegan con la obesidad y el embarazo de la mano. Y sumado, manejar todo este tipo de complicaciones es un verdadero desafío para el médico tratante, y representa un incremento en los gastos, obviamente, de salud en este tipo de pacientes. Tomando en cuenta todos estos parámetros, venimos aquí a considerar cuáles son los beneficios de la cirugía bariátrica en la paciente en edad fértil, ¿verdad? Como les mencionaba, lo primero que hace, y está demostrado la gran mayoría de estudios, independientemente del tipo de abordaje que se haga,
los beneficios son marcados en la paciente, en la fertilidad. Lo primero que se empieza a ver es la restauración de la ovulación. ¿Y esto cómo se logra? Pues hay una disminución significativa de la resistencia a la insulina. Ese es un paso fundamental y es indispensable para el proceso de la ovulación. La otra es que se normalizan los niveles de andrógeno, ¿verdad? Es decir, la hiperandrogenemia baja, ¿verdad? Y aumenta las concentraciones de estrógeno y esto nos permite reactivar lo que es el proceso de la ovulación. También podemos ver una reducción en el síndrome de ovario poliquístico. Lo mencionábamos que iba de la mano con lo que es la paciente obesa. Y esto, pues obviamente lo mencionábamos, está asociado con la anovulación y la subfertilidad. A nivel clínico, nosotros podemos ver que estas pacientes, después de haber sido sometidas a una cirugía bariátrica y seguido de la pérdida de peso, generalmente 4 a 6 meses después, empezamos a ver que hay una disminución en la cantidad del hirsutismo que tienen este tipo de pacientes, las acantosis, en las áreas de pliegues, la hiperemia palmar que manejan este tipo de pacientes. Empiezan a recuperar sus ciclos menstruales. Hay pacientes que tienen años de no ver una regla y una vez son operadas y pierden, por lo menos ya con la pérdida del 10%, estas pacientes empiezan a regular sus ciclos menstruales, ¿verdad? Y obviamente al reactivarse todo esto, pues mejora el proceso de las tasas de fertilidad. Y en aquellos pacientes que se ha observado de que han estado con procesos de fertilización asistida y que no han logrado mejorarla, este tipo de pacientes son candidatas también a una cirugía bariátrica porque se ha demostrado que aumenta las tasas de fertilidad asistida y pues obviamente tiene un impacto grande en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Qué nos dice la evidencia clínica? ¿Verdad? Que según estudios publicados en revistas como la de cirugía de la obesidad, de la fertilidad y la esterilidad, entre un 70 y 90% de las mujeres obesas que se someten a cirugía bariátrica experimentan una mejora en la función ovárica y las tasas de fertilidad en el primer año postquirúrgico. ¿Verdad? Entonces, aquí la evidencia nos deja una vez más que independientemente del tipo de cirugía que se realiza, la pérdida de peso va de la mano con los beneficios de la recuperación de la fertilidad de la paciente. Eso porque estamos enfocados en este tema, a este factor, pero de todos he sabido todos los beneficios que trae en la paciente. En otras áreas, especialmente aquellas pacientes que tienen comorbilidades asociadas. ¿Qué consideraciones debemos de tener en este tipo de pacientes, verdad? Es fundamental que todas las pacientes eviten el embarazo durante los primeros 12 a 24 meses tras la cirugía, debido que el cuerpo experimenta pérdidas de peso rápidos y los cambios metabólicos son significativos. En esto, pues obviamente las consideraciones que debemos de tener es que hay que ver el tipo de cirugía que esta paciente recibió, ¿verdad? Si es de tipo restrictivo o si es una combinación de restrictivo y malabsortivo. Las pacientes que tienen cirugías bariátricas de tipo restrictivo, esas pacientes cursan mejor con el embarazo, les va mejor con el embarazo. Es más fácil, inclusive hay pacientes que dependiendo también obviamente de los índices de masa corporal que tengan, pero estas pacientes casi no hay problemas con los suplementos nutricionales. Sin embargo, aquellas pacientes que tienen cirugías de tipo tanto restrictivos como mal absortivos, esos tipos de pacientes sí hay que monitorearlas más de cerca y quizás son las consideraciones que deben de tenerse en este tipo de pacientes. Es más, la recomendación que nosotros daríamos, ¿verdad?, es que toda paciente que haya sido sometida a una cirugía bariátrica es obvio que va seguido de una pérdida de peso. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a haber una recuperación de la fertilidad. Entonces, esto debe de tomarlo en cuenta el cirujano bariátrico y esta paciente debe de ser referida a un ginecólogo para que sea sometida a un método de planificación, porque esto le va a ahorrar dolores de cabeza al cirujano bariatra como al ginecólogo también y al nutriólogo y el psicólogo, porque el impacto que tiene esto es grande, ¿verdad? Lo hemos visto en la paciente que ha perdido peso y por razones diversas la paciente queda embarazada.
Entonces estamos exponiendo a la paciente a una complicación, ¿verdad? Porque los estados metabólicos y nutricionales de la paciente no son la mejor para entrar al proceso de una maternidad, que ya de todos he sabido los cambios fisiológicos pues que se dan durante esta etapa. En conclusión, podríamos hablar que la cirugía bariátrica es un excelente método, ¿verdad?, para el manejo de la fertilidad en la paciente obesa. ¿Y qué nos trae como ganancia? Pues embarazos más seguros, ¿verdad? ¿Qué es lo que está demostrado y que los estudios, los diversos estudios, los metaanálisis han demostrado? Que hay menor incidencia de diabetes gestacional, disminuyan los trastornos hipertensivos, se ha visto una reducción marcada de las pacientes que desarrollan preeclampsia en relación con los otros tipos de pacientes que no se han sometido a cirugía bariátrica, disminuye lo que es la macrosomía fetal, ¿verdad? Y esto pues obviamente el impacto, imagínense este tipo de pacientes obesos sometidos a una cirugía, a una cesárea, etcétera, todo lo que implica, todos los riesgos metabólicos, etcétera, y las complicaciones relacionadas con el parto y el posparto también. De tal forma que la cirugía bariátrica es una gran ayuda y un gran beneficio no solo para el paciente, sino que también para los sistemas de salud de cada país. Bueno, era mi presentación, me quedo a la espera y cualquier duda o cosas estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Mendoza. De verdad ha sido bastante iluminante su charla y pues algunas de las cosas, de las cosas que hay que recalcar de lo que el doctor Mendoza decía, hay un punto muy importante y que creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay que intentar siempre en la mujer en edad fértil darle un método de planificación familiar aun y cuando durante el proceso previo no hayan podido embarazarse con su pareja, porque regularmente en las primeras etapas, cuando empiezan a bajar de peso, cuando tienen una pérdida de alrededor del 10% del exceso de peso, pueden empezar a aumentar su fertilidad y por tanto embarazarse y pues poner en riesgo, como ya el doctor decía previamente, tanto su vida como la vida de su bebé. Eh, los invitamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros visitantes aquí del webinar, a que hagan sus preguntas a través de la teclita del cuadrito de questions and answers, de preguntas y respuestas que está abajo de su panel. Ahí pueden hacer sus preguntas, no al chat, sino que al de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer sus preguntas directamente para que los panelistas o para que los expositores los puedan leer y puedan responderles. A continuación, nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente presentador es el doctor Ovidio Portillo Andrés. Es un endocrinólogo graduado de Medicina General de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Es especialista en medicina interna del egresado del Hospital Militar Central de El Salvador y de la misma Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, y su especialidad en endocrinología, diabetes, metabolismo y nutrición la realizó en el Hospital Nacional Rosales, además de haber hecho una rotación en el Winthrop University de Nueva York, Estados Unidos. Ha trabajado mucho, él tiene mucha experiencia, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia manejando casos delicados desde el punto de vista endocrinológico y le hemos pedido su apoyo para hablarnos un poquitito sobre la parte de la que el doctor Rigoberto hace un buen rato mencionaba, que es el metabolismo y los cambios hormonales relacionados durante o más bien en las mujeres en edad gestacional o en edad fértil, eh, relacionados con la obesidad. Adelante, doctor Portillo, bienvenido y es suyo el panel. Muchas gracias, doctor Montoya. Gracias a todos por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a compartir la pantalla para poder permitir aquí que vean la presentación. Es cortita, realmente va como al grano con el objetivo de hablar un poquito más del tema, ampliarlo. ¿Se ve por ahí? ¿Sí se ve bien la presentación?
Sí, sí, totalmente. Adelante. Muy bien, vamos a hablar sobre los beneficios de la cirugía bariátrica en las mujeres en una edad reproductiva, ¿verdad? Es sabido que la obesidad es una epidemia que afecta, ¿verdad?, cerca de 650 millones de personas actualmente, y que estas cifras vienen multiplicándose cada vez más en las últimas décadas. La obesidad va a llevar siempre a múltiples comorbilidades y dentro de ellas incluye la infertilidad como tal. Es importante reconocer, por ejemplo, en este estudio, allá por 2016, habían intentado de una manera prospectiva ver qué tanto incidencia iba a haber en el tiempo. No solo es importante ver que para 1975, un estudio americano identificó que la incidencia de obesidad era de 6.4 en mujeres y más o menos 3.2 en hombres. Se ha visto que para el 2025 ellos esperaban una incidencia mayor del 21%. Ya mencionó el doctor Mendoza que andan alrededor del 35, 36% en nuestro medio. Pero es importante este rango que habla que las pacientes femeninas son las que se van a encontrar con mayor incidencia de obesidad actualmente. Entonces lo vemos en nuestra consulta diaria. Me imagino que ustedes como bariatra lo ven también, en una mayor incidencia y mayor tendencia en el paciente femenino que masculino. También es importante reconocer, siempre de la misma literatura, que no solo hemos encontrado una incidencia más alta de obesidad últimamente, sino que también cada vez vamos encontrando índices de masa corporal más extremos cada vez. Por lo tanto, en el tiempo, ¿verdad?, de 2001 hacia adelante, se ha identificado que la incidencia de índices de masa corporal tan altos como mayor de 50, mayor de 40, ¿verdad?, se encuentran en el auge aumentado en la incidencia en el porcentaje de personas por año diagnosticadas. Entonces, no solo nos enfrentamos con la epidemia de que tenemos más pacientes con obesidad hoy, sino que también los índices de masa son más altos que hace 10, 20, 30 años. Por lo tanto, todo lo que va saliendo en el tratamiento, tanto en tratamiento médico, multidisciplinario, quirúrgico, viene siendo nuevo. Por lo tanto, ¿verdad?, la obesidad está caracterizada por un acúmulo excesivo de tejido adiposo, que como todos sabemos, no es solamente como se creía antes, un tejido de colchón, sino en algunos de nuestros pacientes, el tejido endocrino más grande que existe. Produce hormonas, citocinas y sustancias parácrinas que se comunican entre sí para estimular ovarios, glándulas adrenales, que pueden provocar un exceso de andrógenos y desórdenes menstruales. Se sabe que un 30 o un 40% de todas las pacientes afectadas por la obesidad pueden tener algún tipo de irregularidad menstrual. Por lo tanto, múltiples irregularidades menstruales también están involucradas en la patogénesis de la infertilidad en las personas que están afectadas por la obesidad. La cirugía bariátrica como tratamiento quirúrgico mejora el perfil hormonal de las pacientes, mejora en gran medida la fertilidad, por lo tanto, en estas pacientes que se encuentran en una edad reproductiva. Es sabido que durante en la adiposidad, que es el acúmulo patológico, ¿verdad?, o adiposopatía, el acúmulo patológico de tejido adiposo, se produce, por ejemplo, un aumento de leptina, la cual directamente va a llevar a inhibir la secreción de insulina, inhibir la esteroidogénesis ovárica, una estimulación de LH y producción de estrógenos por las células de la granulosa. Otra hormona del tejido adiposo como adiponectina que nos ayuda a disminuir los niveles de insulina se ve reducida. Una hormona llamada resistina se encuentra aumentada o causando, de ahí viene su nombre, como una resistencia a la insulina. Bisfatina también, que es una sustancia parácrina, también disminuye e incrementa la sensibilidad de la insulina. Y están, por ejemplo, también quemerinas, que tienen más que todo una relación negativa para regular la producción de FSH. Por lo tanto, ¿verdad?, la esteroidogénesis folicular. Es sabido que una vez este tejido adiposo acumulado va a llevar a generar sustancias, va a llevar a comunicarse entre más tejido adiposo para provocar disfunciones. Puede provocar hipertensión por medio de anomalías en el receptor de angiotensina, por medio de proteína C reactiva aumentada. Puede generar aterosclerosis por medio de aumento del lactato y la resistina. Puede provocar la liberación de adiposinas, que va a llevar a disminuir las adiponectinas, a aumentar la leptina, a aumentar la resistina, va a llevar a inflamación crónica por medio de estimulaciones del factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 8, 17,
¿verdad? Va a llevar a dislipidemia por medio de la liberación ¿cómo se llama? Ácidos grasos libres. Va a llevar a estimulación de carcinogénesis por aumento de los factores de los reactantes de oxígeno, la leptina, la adiponectina y los estrógenos. Está relacionado mucho con cánceres como de mama, por mencionado. Y obviamente a diabetes, aumentando adipsina, lipasa y resistina. Entonces, si vemos el acúmulo patológico del tejido adiposo va a llevar a una comunicación a todo el cuerpo y a una sobreestimulación y aumento de sustancias proinflamatorias, procarcinogénicas, para la resistencia a la insulina. Dicen que en una ponencia no hay una presentación con más flechas que la de un endocrinólogo. Se van a disculpar ahí un montón de flechas. Eso se cumple siempre. ¿Ya? Ante el aumento de tejido adiposo, vamos a llevar a una liberación de ácidos grasos en el hígado. Por lo tanto, va a haber una disminución de una sustancia conocida como hormona transportadora de hormonas sexuales. Recordemos que las hormonas siempre en nuestro cuerpo se van transportando en el tejido, en la sangre, como forma libre y como forma unida a proteínas en lo general. El aumento, la disminución de esta proteína transportadora va a llevar a un incremento en los andrógenos, disminución en estrógenos, por lo tanto va a llevar a una anomalía en la liberación, ¿verdad?, de la FSH y LH, que es parte de nuestros efectos en el síndrome de ovarios poliquísticos. Va a incrementar los estrógenos a nivel ovárico, va a crear una disregulación FSH-LH, incrementa la resistencia a la insulina a nivel del músculo, a nivel de los mismos tejidos. Por lo tanto, hay una desregulación general en los ciclos menstruales y en los ciclos ováricos de nuestros pacientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un paciente se somete a una cirugía y posteriormente se vuelven a mandar los niveles? En un estudio que demostró, ¿verdad?, donde se utilizaron 43 estudios de metaanálisis, donde 12 meses después de una cirugía bariátrica, en 8 de 43 estudios, demostró que había un aumento en el score, ¿verdad?, de salud reproductiva femenino. Esto es un score que se encuentra ahí en estas calculadoras médicas que todos tenemos en los teléfonos, donde se determina, ¿verdad?, qué tanta tiene una adecuada vida sexual la paciente femenina. Por lo tanto, se ve un incremento con solo la disminución del peso. Otros 7 estudios demostraron que posterior a una cirugía bariátrica, principalmente de cerca de los 12 meses después, hay un incremento en los valores de LH, de FSH, de esta proteína transportadora de células de hormonas sexuales, con un alto valor y significancia estadística. Y también presenta una disminución de los niveles de testosterona totales y lípidos, también con alta significancia. Esto es bien curioso porque a pesar de que no es el tema, pero es importante reconocerlo, que en los pacientes masculinos ocurre lo contrario. El paciente masculino que tiene una pérdida de peso posterior a tratamiento o una cirugía bariátrica va a presentar aumento en los niveles de testosterona, tanto libre como total. Por lo tanto, también hay una mejoría en cuestiones como líbido y también en su salud reproductiva. 2 de estos 43 estudios demostraron una mejoría en las irregularidades menstruales. Esto ocurrió temprano, a los 6 meses, y a los 12 meses posterior a la cirugía bariátrica hubo una reducción en esta mejoría de las irregularidades, pero se cree que eran debido a otras causas, fibromas uterinos, trastornos del endometrio como tal. Y se identificó un aumento significativo a nivel del estrógeno. La mayoría al reducir el peso, en la mejoría de la insulinoresistencia, hay una mejoría de la función ovárica. Provoca un incremento de la hormona, de la globulina transportadora de hormonas sexuales, por lo tanto hay más estrógenos en la paciente. Y esto, posterior a una pérdida de peso excesiva, se evidencia una disminución también de la aromatización de la testosterona. Recordemos que el tejido adiposo tiene esta enzima que se llama aromatasa. Cuando pasa un andrógeno por ella, lo que hace es convertirlo en un andrógeno más potente. Por eso nuestras pacientes, en ocasiones con ovarios poliquísticos, tienen testosteronas normales, pero siempre tienen hiperandrogenismo. Por lo tanto, también la disminución del efecto de andrógenos más potentes que testosterona también se ve. Por lo tanto, lleva a regular algo que nosotros le llamamos el rango FSH-LH, que se utiliza incluso como método diagnóstico en el síndrome de ovario poliquístico. Estos estudios han identificado que las pacientes afectadas por la obesidad con ciclos anovulatorios incrementaron su fertilidad posterior a una cirugía.
bariátrica, gracias al incremento de la sensibilidad a la insulina. Y no solo a nivel de la fertilidad notamos mejoría, también hay una mejoría en el desarrollo del embarazo. Por ejemplo, se demostró que cuando el paciente, ¿verdad? En el eje de las X vemos una reducción de peso del 0, 5, 10 al 5 al 10 o más del 10%, y la incidencia por el eje de las Y, se demostró que al reducir entre 5 al 10% del peso corporal, la paciente va a presentar una mejoría en la incidencia casi de 4 puntos porcentuales de trastornos antihipertensivos, de diabetes gestacional, de ruptura prematura de membranas, de parto pretérmino, y en lo único que no ha demostrado mejoría es en muy bajo peso al nacer y en el óbito fetal. Por lo tanto, no solamente vale la pena la reducción del peso para mejorar la fertilidad, para mejorar la salud reproductiva de la paciente, sino también para el desarrollo de un embarazo más saludable. Entonces, ¿verdad? Los metaanálisis han demostrado que la cirugía bariátrica mejora en gran medida la salud reproductiva después de 6 a 12 meses, mejorando los niveles hormonales, mejorando las disfunciones sexuales en hombres y en mujeres, y que también se necesitan más estudios con más disciplinas, ¿verdad? Para poder revalidar estos estudios. Eso es lo que teníamos preparado para este día. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias a ti, Ovidio. En realidad ha estado espectacular la charla. Con lo que cuesta entender la endocrinología, nos has hecho por lo menos un poquito más comprensible para los que normalmente no nos dedicamos a esto, y en realidad muy ilustrativa la charla. Hay varias cosas que me parecen tremendamente relevantes, y es que en general, desde el punto de vista hormonal, en lo que tú mencionas, hay desde mejoría de la irregularidad menstrual, mejoría de la fertilidad, y esto es importante y lo vamos a tocar también con la licenciada Digna en su momento, hay un aumento de la libido en estas pacientes. Y quiero recalcar que no solamente ocurre este aumento de la libido por efectos hormonales femeninos, sino también en el hombre, porque suele ocurrir que el paciente pues ha pasado años con disfunción eréctil, con problemas ¿cómo se llama? Pues de disminución o abolición de la libido, aún varones pueden volver a tener pues lograr su matrimonio relativamente feliz después de un procedimiento bariátrico. Además, tú mencionaste ahí que hay una mejoría de la función ovárica relacionada con el aumento de estrógenos, y esto también genera otras cosas que van relacionadas de aspectos psicológicos, como incluso la misma sensación de la mujer de sentirse mejor consigo misma. Igual hay mejoría del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no es que le estemos echando flores a la cirugía bariátrica solo porque es a lo que nos dedicamos, sino que porque en realidad tiene, es decir, los efectos son múltiples, variados y realmente importantes. Gracias, doctor Portillo. Un gusto. Y pues a continuación vamos a escuchar a la licenciada Digna Mercado. Ella es psicóloga clínica, es graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado de aquí de El Salvador en el año 2016, y viene trabajando con pacientes de obesidad casi exclusivamente en la clínica Obesity El Salvador desde hace prácticamente 6 años. Ha participado en múltiples capacitaciones y diplomados, incluido un diplomado en intervención psicológica en cirugía de obesidad, razón por la cual consideramos que es alguien imprescindible para presentar en esta charla. Así que, licenciada, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros y un gusto que nos pueda ilustrar a continuación con los efectos de esta cirugía en las pacientes en edad reproductiva.
Extraordinario, doctor. De verdad que ver realmente la conexión, ¿verdad? De lo físico con lo mental es algo increíble, ¿verdad? Porque tiene unos beneficios que vamos pues observando a nivel pues claro, ¿verdad? Y continuo en este tipo de mujeres y pues dentro de lo que he logrado, ¿verdad? Abordar y percibir, ¿verdad? De manera constante, ha sido mujeres con una nueva visión de sí mismas, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres que están, ¿verdad?, más empoderadas a un tema, ¿verdad?, de desarrollo, de acciones concretas, a poder inducir una vida laboral más activa, a tener pues una mejor sintonía de su cuerpo y esto les permite pues poder elegir una pareja, ¿verdad? Estos aspectos más relacionados, ¿verdad?, al tema más interno y una reorganización de ese yo para poderles brindar, ¿verdad? Una sintonía de cambio que radica, ¿verdad? En una sintonía mucho más psicológica, ¿verdad? Además de un cambio más positivo en la percepción de su cuerpo, aquí estamos hablando de un ámbito de aceptación, ¿verdad? De quiénes son, de cómo se ven y esto pues va de lleno a poder, ¿verdad? Sentir un mayor apego, ¿verdad? De la sintonía de entenderse, de saber lo valiosas que son, ¿verdad? Y esto les brinda una mayor sintonía a nivel de su entorno, de hacerles ver, ¿verdad? Esa seguridad que van proyectando a medida, pues, aprenden a amar su cuerpo. Pero esto es un proceso, ya que quiero dejar claro que puede existir una dismorfia, ¿verdad? Corporal, que esto se enfrenta en los primeros meses, ¿verdad? Con la pérdida de peso y que debe ser redirigida por un profesional, ¿verdad? En este caso de la salud mental, para que pueda entender quiénes son, ¿verdad? Cómo se pueden autovalorar y todo la técnica y estrategia de cambio que está ligada al espejo, ¿verdad? Entonces, es eso lo que va también empoderándose, ¿verdad? Desde la percepción de su cuerpo. Hay una autoestima mucho más favorable. En definitiva, hay mujeres, pues, en donde perciben, ¿verdad? Una sintonía de mayor, ¿verdad? De aceptación y esto les lleva a abrir, ¿verdad? Fuente en todo el ámbito, ya sea laboral, familiar y netamente en su comportamiento. Entonces, mucha más desarrollo de funciones proactivas que les impulsa a definitivamente optimizar esta parte, ¿verdad? Y definitivamente mejora la calidad de vida sexual, ya que se identifican muchos aspectos de la libido a nivel, ¿verdad? De mayor excitación debido a esa aceptación que veníamos viendo de su cuerpo, ¿verdad? De conocerlo, de entenderse y proyectarse en sí mismas, ¿verdad? Más seguras, que les hace una conexión mental y una satisfacción mayor. Entonces está muy ligado al tema psicológico, hormonal y todo lo que hemos venido hablando de manera pues orientado a este nivel de satisfacción personal. Y pues hay un cambio, ¿verdad? Favorable en las estructuras mentales. Aquí podemos optimizar mujeres con mucho más dinámicas en todo lo relacionado a actividad física, a sus pensamientos, donde antes habían barreras que les limitaba a poder optimizar, ¿verdad? Espacio de me permito efectuar algo que ahora sí puedo desarrollar cuando antes me sentía limitado en pensamiento y ahora ya no existe esa barrera, ya que he cambiado algo mucho más allá, ¿verdad? De lo físico, que ha sido cambiar hábitos en donde el ser dinámico en mi día a día, el poder adquirir una alimentación mucho más consciente, les hace pues empoderarse y pues aquí puedo analizar en consulta mujeres que ven criterios de un nuevo negocio, de sentirse, ¿verdad?, completamente mejor a nivel de familia, de desarrollar pues funciones que les permiten pues sentirse mucho más llenas, ¿verdad?, de seguridad y de empoderamiento, que es lo que les lleva esa seguridad, ¿verdad?, en sí mismas. Entonces, podemos ver mujeres con mejor concentración, con mayor autocontrol,
En definitiva, el estrés y la ansiedad se reducen. He tenido casos en donde han dejado su medicamento debido a un buen, ¿verdad?, ese manejo de la parte directiva también con la actividad física, y definitivamente el aspecto de depresión se reducen los niveles, ¿verdad? Esto lo podemos observar claramente en consulta, ¿verdad? En los meses subsecuentes, y una mejor, ¿verdad?, planificación de su día, optimizando la parte física que puede, pues, desarrollarse a nivel del sentirse bien consigo mismas. Entonces, es un abordaje maravilloso el que puedo observar. Les puedo expresar claramente de que es una sintonía física y mental de la mano, y que pues es un gusto realmente poder compartir un poco de lo que se ve pues continuamente. Muchas gracias, licenciada. El enfoque psicológico en la cirugía de obesidad, en el manejo del paciente con obesidad es una cosa integral, es necesario y es imprescindible, así como lo es el punto de vista nutricional, así como lo es el punto de vista médico, así como lo es el punto de vista endocrinológico. En esta noche, en este webinar, nos acompañan realmente 4 superestrellas de la cirugía bariátrica, a quienes vamos a tener como comentaristas. Se los presento rápidamente: el doctor José Murillo, presidente de la Asociación de Cirugía Bariátrica de Costa Rica; el doctor Estuardo Berens, una leyenda de la cirugía bariátrica en Latinoamérica y quizá en el mundo; el doctor Sergio Aparicio, que es el presidente de IFSOLAC; y el doctor Enrique Arias, que es también alguien referente para muy buena parte de Latinoamérica en la cirugía bariátrica. Ellos nos van a comentar algunas de las cosas que hemos platicado acá y que pues de repente consideran que necesitan algún poquitito más de explicación o de profundización. Así que, doctores, bienvenidos, un gusto y un placer tenerlos con nosotros compartiendo en este último webinar del año. Gracias, Otto, por la presentación, de verdad. Si quieren, empiezo yo por apellido, por A. En realidad yo quiero resaltar 2 cosas y llamar la atención sobre 2 cosas importantes. No cabe duda que las mujeres en edad fértil se benefician de la cirugía de obesidad, al igual que cualquier persona de cualquier sexo, pero hay un beneficio doble para ellas por el hecho de que pueden embarazarse con mayor facilidad, mejora su fertilidad, etcétera. Pero hay 2 cosas importantes que deben saber los médicos que manejan pacientes que han sido sometidas a cirugía de obesidad y se van a embarazar. La primera, el cirujano bariátrico que va a operar a una paciente en edad fértil debe obligatoriamente ofrecerle un sistema de control de natalidad a la paciente. Y quiero decirles que particularmente en el consentimiento informado de mi equipo, dice que es imprescindible o ideal que la paciente no se embarace en los próximos 24 meses, 12 a 24 meses en realidad. Pero al mismo tiempo debe decírsele a esta mujer que debe tomar un método anticonceptivo importante, porque muchas de ellas, como no se embarazaban, muchas no se cuidan y eventualmente empiezan a bajar de peso, empiezan a ovular y se embarazan sin quererlo. La segunda cosa, una vez que esta paciente ha sido sometida a la cirugía y ha logrado un embarazo, la suplementación es de una importancia crucial para proteger al bebé. Hay suplementación con hierro, la necesidad de hierro en la mujer embarazada se duplica en general, con vitaminas del complejo B, calcio, por supuesto, zinc, cobre, y esto debe el seguimiento hacerlo, por supuesto, una nutricionista profesional. Son las 2 cosas importantes que hay que tener en cuenta en mujeres en edad fértil que van a ser o han sido sometidas
cirugía bariátrica. La suplementación evita la posibilidad o disminuye la posibilidad de peso bajo al nacer y complicaciones después en el bebé, no tanto en la madre, pero más en el bebé. Entonces, estas dos cosas yo quería resaltarlas, Otto y queridos colegas. Enrique, por el alfabeto. Arias. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, qué gusto de verlos y reunirlos a la distancia. Pues verá, yo creo que lo que han dicho los colegas es información verídica. Creo que todos vemos en nuestras consultas personas que han tratado por muchos años de quedar embarazadas y debido al problema de obesidad, en ocasiones obesidad mórbida, no logran un embarazo y han probado tratamientos para infertilidad que muchas veces terminan agravando aún más el problema porque el paciente termina ganando aún más peso. Y después, ya cuando se han dado por vencidas de que no van a conseguir un embarazo, deciden hacerse la cirugía bariátrica por otras razones en ocasiones y se dan cuenta que al final es el tratamiento mejor recomendado, diría yo, para conseguir un embarazo en pacientes que tengan problemas de obesidad mórbida e infertilidad. Yo creo que no se le puede negar el beneficio de la cirugía bariátrica a personas que tengan este trastorno. Ahora, el escoger uno u otro procedimiento creo que es un tema bastante amplio que el doctor Berens nos podría aclarar un montón en su momento, si escogemos manga o escogemos bypass para una mujer que va a salir embarazada, si afecta o no la decisión de escoger un tratamiento restrictivo o un tratamiento combinado, es una discusión importante dentro de los cirujanos bariátricos, es decir, sabemos que una persona tiene diabetes, una mujer tiene diabetes, le va a ir mejor con bypass, tiene reflujo, pero si piensa salir embarazada, ¿le cambio al método de manga gástrica o decido cómo se llama mantenerme en bypass? Esa sería una buena discusión para el doctor Otto, el doctor Aparicio y el doctor Berens. Así que les dejo ahí la pelota rebotando, amigos, y un gusto saludarlos de nuevo. Excelente. Bueno, yo creo que eso lo vamos a discutir en un momentito. Pero yo quiero hacer énfasis en algo ustedes. Otto dijo que cuando empezamos a escuchar cosas endocrinológicas y que el eje no sé qué y el eje no sé cuántos, todos los quirúrgicos nos asustamos. Yo tengo el privilegio de ser maestro de una maestro, haga la redundancia, en una maestría de diabetes y síndrome metabólico. Y como me gustó tanto, me metí a sacar la maestría como estudiante. Y ahí aprendí cualquier cantidad de cosas. Ovidio habló de una cosa muy importante y es de la resistencia a la insulina. Señores, por favor, no se les olvide, la resistencia a la insulina está relacionada con todo. Aquí, a la derecha, se encuentra la diabetes mellitus diagnosticada, pero 5 años antes está la prediabetes, pero 13 años antes está la resistencia a la insulina. Entonces, es importante capturar a nuestras pacientes, que estamos hablando hoy acerca de mujeres en edad fértil, cuando tienen resistencia a la insulina o cuando tienen una prediabetes. Yo quisiera que Ovidio después hiciera un comentario al respecto, porque el meollo de este asunto es la resistencia a la insulina, el síndrome del ovario poliquístico, la acantosis nigricans, el hirsutismo y todo eso. Yo quiero hablarles también algo muy importante hoy, mi querido Enrique, con el tiempo que me dan de poder hacerlo, es acerca de la estigmatización de nuestros pacientes. Si algo hemos querido con el doctor Sergio Aparicio en Ipsolac es dejar de hablar de el obeso, la obesa, el diabético, la diabética. Estamos hablando de la persona con obesidad, estamos hablando de la persona con diabetes, estamos hablando de personas. Entonces, algo que yo he aprendido y trato de transmitir a todos mis estudiantes es hablar acerca de las personas. El síndrome metabólico, ustedes saben que es la unión de 3 o más, tal y como lo mencionó Rigoberto. Cuando hay un síndrome hay 3 o más componentes. Para que haya síndrome metabólico, tiene que haber obesidad o sobrepeso, todo depende de la circunferencia abdominal, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, ovario poliquístico puede estar la apnea del sueño, etc. Y Digna dijo algo muy importante y es el manejo transdisciplinario de esto. No es inter, es trans, porque todos estamos manejando transdisciplinariamente a nuestros pacientes. A mí me sorprendió mucho ver cómo Rigoberto
un ginecólogo sabe tanto de la cirugía bariátrica y metabólica y sabe tanto de la endocrinología. Probablemente una especialidad de él sea la endocrinología durante el embarazo. Y finalmente les quiero mostrar este libro que ustedes ya lo conocen. Este es un libro de unas guías de consenso que se hizo en IFSO Mundial, que está a disposición de ustedes. Voy a ver si logro ponerlo ahí en el link para que todos lo puedan obtener, porque es un libro que hicimos en agosto del 2023 y fue publicado. Y volviendo a lo que Enrique dijo, manga o bypass. Bueno, al principio de la conferencia habló Rigoberto al respecto. Es más fácil manejar a una paciente con un procedimiento restrictivo que una paciente con un procedimiento restrictivo y mal absortivo. Pero todo depende del grado de obesidad que esta paciente puede tener o de las comorbilidades que pueda tener. Totalmente de acuerdo con usted, señor presidente, doctor Aparicio, de que tenemos que ofrecerle a la paciente un control natal. Yo he tenido pacientes, les digo, yo 18 meses es mi número mágico, pero he tenido pacientes que a los 9 meses se pusieron tan bonitas que se secaron los mosquitos y de repente, sin casarse, ¡pum!, quedan embarazadas. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde tiene que entrar el endocrinólogo, donde tiene que entrar el ginecólogo a manejar todo esto. Yo, en algunos casos, prefiero mejor la manga gástrica porque es más fácil de manejarlos, pero obviamente mi número mágico es 18 meses. El bypass gástrico me encanta. Podemos hablar si tiene reflujo y que la hernia tal. Eso no es el motivo de discusión de hoy, ¿verdad? Pero yo creo que es muy claro, incluso para los mismos ginecólogos, es más fácil manejar una manga gástrica que un bypass gástrico. En esto no digamos los bypass gástricos de una anastomosis. Muchas gracias. Excelente tema escogido, mis queridos hermanos salvadoreños. Muchas gracias, doctor Berens. José Murillo, un gusto saludarte. Qué gusto tenerte por acá. En tu experiencia allá en Costa Rica, ¿es común, es frecuente que el ginecólogo te envíe sus pacientes para darles manejo, para darles tratamiento, para disminuir la obesidad antes de la cirugía o antes de embarazarse, por ejemplo, o que te lo manden porque la paciente tiene infertilidad, o es algo extremadamente raro? Muchas gracias, Otto, y un placer estar con todos ustedes en este extraordinario webinar, un tema, como decía el doctor Benes, muy bien escogido, muy importante para toda Latinoamérica y para los que manejamos pacientes con obesidad. Yo iba a hacer el comentario precisamente con respecto a eso, Otto. En el hospital donde trabajamos, en la parte de ginecología, hay una clínica que se llama obesidad y embarazo. Entonces, estos ginecólogos manejan pacientes precisamente en esta condición, ya sea previo al embarazo, durante o posterior al embarazo. Y el tema obesidad y embarazo precisamente es el que nos toca el día de hoy. Es sumamente importante ya que ellos se encargan de referirnos a las pacientes que están con problemas de fertilidad y que necesitan una cirugía bariátrica para mejorar la fertilidad, o bien aquellas pacientes que durante su proceso de embarazo, teniendo el problema de la obesidad, presentaron alto riesgo obstétrico por preeclampsia, por diabetes gestacional, por problemas en el posparto, de bajo peso del bebé, etcétera, todo lo que está relacionado con la perinatalidad, que también son referidas a nuestra consulta, y las pacientes, evidentemente, que después que están pretendiendo quedar embarazadas, como mencioné, y que necesitan el apoyo de cirugía bariátrica. Más bien, yo quería hacer el comentario y precisamente tal vez el doctor Mendoza, el doctor Tillo, la licenciada en Mercado nos pueden ilustrar un poco más, pero yo creo que en los equipos bariátricos tenemos que ir ampliándonos un poco más a incluir ginecólogos en nuestro grupo. Es decir, lo que decía ahorita el doctor Berens, el doctor Mendoza sabe muchísimo de cirugía bariátrica y también de endocrinología. Probablemente nosotros sepamos algo de ginecología y el embarazo y algo de endocrinología. Es decir, esto es transdisciplinario, definitivamente. Y cada vez tenemos personas, pacientes en edades más jóvenes que tienen obesidad y además problemas de fertilidad que necesitan una cirugía bariátrica a edades cada vez más tempranas. Pero también tenemos el otro extremo, pacientes que por cuestiones sociales actualmente retardan el embarazo. En ese periodo de tiempo adquieren la obesidad o ya la traen desde la infancia, y cuando quieren quedar embarazadas cercanas a los 40 años, tienen todos los problemas juntos. Es decir,
la obesidad, el problema de la infertilidad, porque se acercan ya a un límite con respecto a la edad y necesitan del apoyo de un equipo bariátrico que debería, insisto, estar conformado también por ginecólogos, como ya tenemos endocrinólogos, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas. Creo que la ginecología debería formar parte fundamental de los equipos bariátricos, ya que estamos hablando de mujeres en edad reproductiva, que son prácticamente todas. Todas van a estar en un momento, en un periodo de edad que va a ser reproductivo. Algunas deciden hacerlo, otras no, pero todas van a tener un periodo reproductivo, un periodo fértil, que puede verse afectado por la obesidad y por lo tanto requerir de una cirugía bariátrica en algún momento de su vida. Por lo tanto, creo yo que no solamente el tema es fascinante, sino nos sienta un precedente para los equipos bariátricos que deberíamos incorporar más profesionales que son importantísimos, creo yo, en el manejo de pacientes, ya que estamos hablando de la mitad de la población, las pacientes femeninas que van a requerir de nuestra ayuda transdisciplinaria en algún momento de su edad reproductiva. Entonces, me gustaría escuchar comentarios igualmente de los panelistas, ya que sus presentaciones fueron formidables y agradezco mucho la invitación y la participación. Bueno, en lo que comentan, me surge aquí una pregunta y tomando en cuenta lo que dijo Rigoberto en la primera charla. De repente, el síndrome de ovario poliquístico puede provocar infertilidad y la infertilidad puede hacer y bueno, otros múltiples factores que provocan infertilidad en estas mujeres. Si tenemos una paciente en quien nosotros conocemos que su mamá es una persona con obesidad, que la paciente es una persona con obesidad, eh, y sabemos nosotros que va a tener algún riesgo reproductivo o que va a tener algún problema de infertilidad en su momento, ¿cuándo creen ustedes que debemos intervenir a esta paciente? ¿Qué tan pronto en la vida es importante intervenir a esta paciente? Creo que esta pregunta no me la hago solo yo, sino que varias gente, así que quisiera escuchar sus comentarios. Bueno, creo que aquí voy a emitir un poco, a contribuir un poco al punto. Efectivamente, los problemas de infertilidad son de alta complejidad y muchas veces esto es un dolor de cabeza para la gente que trabaja en el área, pues obviamente reproductiva. En primer lugar, porque muchas veces la infertilidad hay de dos tipos, primaria y infertilidades secundarias. Pero esto engloba también a la pareja y es aquí donde vemos de que las cosas se vuelven más complejas. Porque en el caso particular muchas veces tenemos al ginecólogo, ¿verdad?, tratando a una paciente que tiene sus problemas, se los puede corregir, pero lamentablemente la pareja tiene sobrepeso, tiene otros tipos de trastornos metabólicos. Y yo le digo, yo he tenido casos particulares que se les han hecho todos los perfiles, los estudios a las pacientes y tienen la capacidad para poder fecundar, pero el problema radica en la pareja. Cuando uno manda los espermogramas, se da cuenta que los recuentos de espermatozoides están bajos o están alterados en la morfología, la motilidad, la acidez, etc. Entonces, como lo ven, es un manejo integral realmente. Y pacientes que han sido operados, han perdido peso, han logrado concebir embarazos también. Entonces, esto, como le digo, se vuelve bastante complejo y viene el tratamiento y el acompañamiento de las diferentes disciplinas médicas. Con respecto a en qué momento deberían de tomarse medidas, bueno, los estudios del síndrome de ovario poliquístico pues han venido desde ya rato y han observado que estos pacientes, para poder romper un esquema realmente de herencia, es decir, que vaya a los demás vástagos de la descendencia, deberían de empezarse a tomar medidas, es decir, ahorita y 2 o 3 descendencias después probablemente van a cortarse lo que es la cadena que existe con el síndrome de ovario poliquístico. Si lo vemos, eso es algo bien complejo, están involucrados factores nutricionales, factores epigenéticos que tienen mucho que ver con esto,
y al final, pues obviamente terminan afectando la fertilidad en las pacientes y en las parejas, en los hijos de estas parejas también. Entonces, ¿en qué momento debería de tomarse? Pues idealmente desde el antes del nacimiento, cuando la paciente esté embarazada. Es decir, que esta paciente, toda paciente obesa, que el objetivo que tiene es perder peso para buscar un embarazo, debería de pasar una consulta preconcepcional con el ginecólogo para que la pueda hacer, la pueda perfilar y la pueda estudiar y se le pueda ofrecer la mejor alternativa. ¿Para qué? Para que la búsqueda de la pérdida de peso también vaya orientada a mejorar la calidad de la reserva ovocitaria, que ya de por sí está alterada, especialmente en aquellos hijos de madres obesas y que han tenido problemas de macrosomía fetal. Es decir, eso viene desde el nacimiento de los bebés, desde la concepción. Es algo tan complejo, como les digo, y que debería de tener un enfoque. Hay tantos campos de estudio que hasta ahorita, pues obviamente hay muchos estudios, pero hay espacios todavía que hasta ahora que la cirugía bariátrica ha tomado mayor apogeo, hemos venido dándonos cuenta de que hay muchas cosas que hay que hacer y que hay que investigar también. Los comentaristas, ¿qué opinan? Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque es importante controlar bien a los pacientes. Ese eje hipotalámico, hipófisis, FSH y todas estas cosas, es importante controlarlo, pero vuelvo a repetir y me gustaría tal vez que Ovidio hiciera algún comentario acerca de la resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina tiene que ver con todos ustedes, tiene que ver sobre todo con el ovario poliquístico y los endocrinólogos lo miran muy seguido. Nosotros lo vemos todos los días en la clínica. Cuando le preguntamos a la paciente, mire, ¿le han hablado a usted de ovario poliquístico? Ah, sí, otro se me olvidó decirle que estoy tomando metformina. Y generalmente están tomando metformina. Ahora le quieren agregar algunos otros medicamentos que ustedes ya conocen, que nadie ha comentado acerca de todos estos GLP-1 y etcétera, etcétera, que no son competencias, sino que más bien vienen a ser un complemento a lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí, Ovidio, me gustaría oír un poquito de comentario tuyo acerca de la resistencia a la insulina, la obesidad, el síndrome metabólico, el hígado graso y todo esto, y obviamente la infertilidad. Es importante, realmente la resistencia a la insulina es el que está detrás de cámaras, de todo el problema metabólico en sí. ¿Verdad? Recuerdo que en un tiempo incluso Raven, el que catalogó todo el síndrome metabólico, se dio cuenta que a veces estábamos viendo las condiciones aparte, veíamos hiperuricemia por un lado, obesidad por el otro, dislipidemia por uno, hipertensión por el otro, diabetes, cuando realmente detrás de ello lo que estaba ocurriendo era que los niveles de insulina estaban anormalmente elevados para los niveles de glucosa. Yo recuerdo que mi maestro de endocrinología decía, aquí tienen un paciente y a lo único que le hace falta es que se le sube el azúcar, pero realmente tiene todo, solo que se le suba la glucosa es lo último. Entonces, en vistas, la resistencia a la insulina ha venido a tener un auge tan alto porque ya hay resistencia a la insulina, como usted lo mencionó, muchos años antes de que la glucosa en ayunas suba por encima de 100, llegue a 126, realmente la resistencia a la insulina está. Yo le digo a mis pacientes, porque siempre preguntan, mire, y doctor, ¿y es verdad que existe la prediabetes? ¿Es verdad que existe, o hasta que uno tiene diabetes y normal? Y le digo, realmente la diferencia es que solo es un número. Realmente los pacientes que tienen resistencia a la insulina, los pacientes que tienen prediabetes y diabetes, la diferencia es el valor glicémico. Pero las recomendaciones nutricionales, medicamentosas y acompañantes al tratamiento son idénticas. Y es importante mencionar también que la diabetes mellitus es una enfermedad incurable. Por favor, el término que tenemos que utilizar es remisión. No usemos, yo curo a los pacientes de la diabetes con la diabesirugía. No, por favor que ese tema quede muy bien entendido en esta oportunidad, porque hay algunos colegas que se anuncian en las redes sociales que, señor presidente, me gustaría que hiciéramos un poquito otro seminario acerca de la diseminación de la información a través de las redes sociales. Yo curo la diabetes. Señores, la diabetes mellitus no se cura. Entra en remisión completa, total, parcial, o no hay remisión de diabetes.
y puede recurrir si el síndrome metabólico vuelve a participar. Ovidio, ¿podrías aclararnos un poquito acerca de la incurabilidad de la diabetes mellitus? No la resistencia a la insulina ni la PDA, estoy hablando de la diabetes mellitus establecida. Sí. Gracias. Así es, la diabetes mellitus, yo siempre le digo a mis pacientes y en las ponencias, ¿verdad? Con congresos y todo, por definición es compleja, se llama como un conjunto de anomalías metabólicas de lípidos, carbohidratos y proteínas que lleva a la elevación de la glucosa en sangre con complicaciones. Eso entonces se oye bien como por el cielo, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurre es que las complicaciones, el desarrollo de diabetes no solo está relacionado con que el azúcar está alta, la glucosa alta probablemente sea solo una consecuencia de la diabetes. Ahora que se ha identificado esto que le llamamos los 11 ilustres o Ingrations 11, que son 11 órganos o sistemas relacionados con diabetes, ya se deja a un lado eso de que, tengo diabetes porque mi páncreas ya no produce insulina, doctor. Pero también puedo tener un acúmulo en la disminución en la eliminación de glucosa a través renal, el efecto incretina disminuido, resistencia cerebral a la glucosa. Entonces, realmente al ser un problema complejo, lo que ocurre durante procedimientos quirúrgicos, como control de peso, reducción de pesos marcados, es que el paciente sí puede llegar a experimentar la disminución en los requerimientos de medicamentos, la suspensión de requerimientos de medicamentos para el control y por lo tanto la definición de remisión de diabetes actual. Anteriormente se hablaba de glucosa normal las 24 horas del día, pero hoy realmente se demuestra que la remisión como tal es la presencia de hemoglobina glicosiladas en rangos normales sin la utilización de medicamentos y por lo menos en 3 ocasiones refieren hoy las guías, entonces está como más amplio, ¿verdad? Pero sí ocurre, es posible lograrlo cuando el paciente mejora el componente principal. Si el componente principal de la diabetes de mi paciente es el peso excesivo, una vez corregimos el peso, puede ser con un manejo, como dijo usted, transdisciplinario, ¿verdad? No solamente con una cirugía, con estos medicamentos GLP-1 agonistas del receptor, con un cambio del estilo de vida, el paciente logra la reducción del peso, puede llegar a ver que los niveles se normalicen, que requiera menos medicamentos, pero recordemos que esto ocurre similar a lo que pasa con una paciente que desarrolla diabetes gestacional. Mi paciente me dice, no, mira doctor, yo desarrollé diabetes, pero solo en el embarazo, ya después ya no. Y yo le digo, lo que sucede es que su cuerpo le explicó que si usted vuelve a ganar ese peso, si vuelve a tener ese volumen sanguíneo, si vuelve a tener ese desarreglos hormonales, que son la fisiología del embarazo, usted puede volver a desarrollar diabetes. Como ocurre en nuestro medio, en Salvador, por ejemplo, que la mujer posterior al parto queda con un peso aumentado, casi nunca se regresa al peso previo. Por lo tanto, el riesgo de diabetes gestacional a diabetes 2 es bien alto. Entonces ocurre lo mismo en la remisión de diabetes. El paciente no se cura de diabetes porque si vuelve a ganar el peso, si vuelve a aparecer el factor estresante primordial, vuelve los niveles de glucosa a elevarse, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy buena explicación, Ovidio. Pregunta Arturo Adorno ahí en el chat, ¿qué piensan sobre el SASI como tratamiento en pacientes con superobesidad sin diabetes? Sé que se sale un poquitito del tema específico que estamos hablando, pero de repente le pueden dar una respuesta. Vamos, Enrique. Hola, hola, buenas noches. Pues mira, el SASI es un procedimiento que suena bien, para serte honesto, pero hay que esperar estudios y tener, como se llama, evidencia científica para atrevernos a recomendarlo como tal, tanto en pacientes con superobesidad como en pacientes con diabetes. Yo creo que al SASI lo que le hace falta es un estudio prospectivo, randomizado y que lleve todas las de la ley para hacer como tal un procedimiento aceptado, así como es actualmente el bypass, la manga y probablemente en Europa el SADIS y actualmente el BAGUA también, que es un procedimiento que ya está bastante en boga. Pero si a mí me preguntan personalmente, el SASI se me hace muy, o sea, muy coherente el tratamiento, es decir, es una reducción en la absorción en cierta forma parcial, no completa, y que puede ayudar a muchos pacientes. Faltan estudios, pero suena bien. Muy bien, pues realmente les agradezco mucho a todos el habernos acompañado esta noche. En realidad ha sido todavía mejor de lo que planeamos el seminario. Realmente me siento muy contento y muy honrado de haber contado con la presencia de todos ustedes. No sé si alguien tenga algún comentario final o
o alguna despedida para el público. ¿El señor presidente está con nosotros? Acaba de salir el señor presidente porque tenía una reunión, así que yo cierro la ponencia. Bueno, solo invitarlos, quizás Otto, si se puede invitarlos a todos a Chile el próximo año para vernos allá como hermanos, reunirnos toda la delegación de Latinoamérica para recibir al resto del mundo. Chile es el congreso que nos va a reunir a todos nosotros, así que todos los participantes están cordialmente invitados. Nos Perfecto, vemos en Enrique. septiembre en Santiago de Chile en el Congreso Mundial de IFSO. Ahí van a estar lo más seguro presentes como panelistas todos estos grandes especialistas que tenemos aquí frente a nosotros. Y adicionalmente, aparte de invitarlos pues a ese gran evento, también invitarlos a que participemos en cada una de las actividades locales de cada país, de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador y de todos los países de Latinoamérica. Doctor Berens. Muchas gracias. Yo quiero contarles que tengo el privilegio de estar organizando el próximo congreso de FELAC, que es la Federación Latinoamericana de Cirugía, que va a ser del 21 al 25 de julio aquí en Ciudad de Guatemala. Esto es cirugía general, pero obviamente va a haber un simposio de IFSOLAC que está manejando el doctor Aparicio, pues que puedo mencionarlo aquí en esta oportunidad. Así es que los esperamos en Guatemala del 21 al 25 de julio del año entrante. Vamos a tener un simposio, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Cirugía. Yo quiero felicitarlos, querido Otto, a mis hermanos salvadoreños, Enrique, a todos ustedes, porque este seminario ha estado muy, muy bueno. Yo creo que lo bueno, Sebastián, es que todo esto lo subimos pronto a nuestros canales, en nuestras redes sociales, porque este es un seminario que vale la pena difundirlo y seminarlo. Yo les voy a pasar en el chat de IFSOLAC una copia del libro este que les mencioné y otro libro que publicamos recientemente acerca de lo que habló el doctor Aparicio, de la suplementación que es muy importante en nuestros pacientes. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, pues, que me han invitado a participar aquí con ustedes, hermanos salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Murillo. Muchas gracias, Otto. Realmente un honor haber participado de este excelente webinar de la sociedad salvadoreña. Creo que nos ilustra mucho a todos, a toda América Latina, sobre el manejo de tan importante situación en la cual las mujeres se ven afectadas en algún momento de su vida y en la cual nosotros podemos intervenir y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Así que felicidades por este excelente webinar y muy agradecido por la invitación. Al contrario, el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes por haber participado. Para todo el auditorium, de verdad queremos desde ACEDES, Asociación de Cirugía Endoscópica del Salvador, desearles la mejor de las Navidades, que disfruten junto a su familia, junto a sus amigos, junto a las personas que quieren y que el próximo año esté lleno de nada más que progreso y felicidad. Así que muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo a todos. Gracias por acompañarnos tan tarde en el año, pero estamos para servirles. Hasta luego, hasta el próximo seminario. Cuídense. Gracias. Bendiciones. Buenas Nos vemos el año noches. entrante.